Bienvenido a polimiserias.com. Hoy para hablar de la importancia de orar, más si no tenemos obediencia, estamos fallando un poquito el paquete total. Ernie, Dios bendiga grandemente tu vida. Y, en efecto, muchos y muchas hablan de la necesidad de orar y estoy totalmente de acuerdo, hay que orar. Pero esta es una exaltación a la oración en la que estas personas que ponen en el primer lugar la oración se olvidan de que la oración no sirve para nada sin obediencia. Y este es el tema de la conversación. ¿Qué es más importante, orar o obedecer? Bueno, pues ya lo dijiste tú, obedecer, porque obedecer incluye orar. Básicamente, este es el grave problema que vemos, que muchos y muchas, pues principalmente provenientes o personas que están en la iglesia apóstata, o sea, la iglesia donde hay nicolaísmo, balamismo y jezabelismo, ponen demasiado énfasis en la oración y repito, está bien, pero se olvidan de lo más importante, la obediencia. Entonces este es el punto que queremos poner en claro. Yo creo que la pregunta entonces tiene que ser también que ya hablamos más personalmente para cada uno. La pregunta en nuestra oración puede ser ¿qué es la obediencia? ¿Qué Dios quiere de cada uno? Yo creo que Él nos diga, ¿no? Nos diga, para mí Él me diga, Ernie, hay varias cosas, siempre está trabajando un parte de la vida, un parte, dos partes, tres partes, toda la vida, mas siempre está Él recordándonos que somos nada sin Él y que Él nos ama, ¿no? Es recibir su amor, es obediencia también, ¿no? Definitivo, pero me mantengo firme. La oración sin obediencia es una blasfemia, ya, así, directo. Porque es ofender a Dios, es estar hablando con Dios cuando no le obedeces. Ahora, entonces quizás tengamos que hablar de la forma más sencilla, que es obedecer. Porque en ese sentido, todos los hijos y las hijas de Dios pues comparten ciertos puntos de la obediencia. O sea, todos tenemos que morir a la carne, todos tenemos que estar en guerra contra el pecado, en juicio contra nuestro pecado, todos tenemos que predicar, todos tenemos que vivir en oración, todos tenemos que estudiar, todos tenemos que pues morir a nuestras pasiones y deseos y ambiciones y vivir en santidad, en justicia, en amor principalmente. Eso es, a fin de cuentas, si queremos una fórmula sencilla de la obediencia es vivir en amor. Ahora, ¿cuál amor? El de Yeshua. Más morir a nuestras ambiciones. Sí, morir a la carne incluye morir a nuestras ambiciones. Es Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo, Yeshua en mí. Entonces el que todavía hace su voluntad no está obedeciendo. Uno debería decir, dejar mis ambiciones, soy muerto. Así es, de eso se trata, de estar muertos a nosotros, efectivamente. Es un escándalo, pero pues precisamente ahí está el poder de la resurrección, en aquellos y aquellas que mueren a su vida, o sea, a su voluntad. Ya digo, a sus deseos, a sus ambiciones, a sus planes, a sus proyectos, y viven en las obras y la voluntad de Yeshua. That's it. Y ahí es donde, si no hay revelación, es aburrido, ¿no? Uno va a pensar, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Estoy muerto? ¿No vivo? ¿Y qué? Bueno, es que las personas que así piensan todavía no se dan cuenta quién es su yo, quiénes son. O sea, Yeshua nos lo dice y ahora nosotros estamos de acuerdo y más que de acuerdo. Sin Yeshua, nuestro yo, nosotros,
somos monstruos, perversos, depravados, esclavos. Entonces, ¿quién quiere afirmar una voluntad semejante? Cuando llegas a esa comprensión, aunque es por revelación, lo primero que quieres hacer es morir a tu yo, morir a mí, en la cruz de Yeshua, para empezar para ver, para escuchar y para hacer las obras de Dios, las cuales no son aburridas. Las obras humanas sí que son aburridas porque son repetitivas, monótonas, cansadas. A ese conocimiento se llega solamente por revelación, y esto quiere decir cuando llegamos al arrepentimiento. O sea, el reino de los cielos, dicen muchos, y es verdad, es para los niños, pero lo que se les olvida o no mencionan mucho es que está Yeshua hablando de niños arrepentidos. O sea, sin arrepentimiento no hay nada, nada. Puede haber oración día y noche, puede haber mucho estudio, puede haber pues disciplinas autoimpuestas, porque pues si uno no está arrepentido, la disciplina de Dios no opera. Entonces lo único que queda es seguir nuestras propias disciplinas o consejos, creyendo que vienen de Dios, desde luego. Eso es lo más delicado, creyendo que vienen de Dios. Y así hay millones engañados que creen que sirven a Dios y todavía no les sirven a Dios. ¿Por qué? No obedecen a Dios, porque no lo conocen bien, lo están conociendo pues por medio de la predicación de los pastores y las pastoras y de los rabinos y de las rabinas y de los sacerdotes en su propia opinión, en vez de buscar a Yeshua directamente. El momento que me dices obedecer a Dios, mi hombre viejo no quiere. Es interesante porque yo quiero, yo cada día vivo no es tan difícil estar en la cruz. Es difícil cuando no entiendes qué fácil es, cuando damos cuenta que Él nos ama y tenemos que dejarnos mismos y saber quién somos, estar arrepentidos, ¿no? Y ahí sí es difícil, porque muchas veces estamos en guerra, más cuando el mayor como yo digo, despertar después de descansar, abrir los ojos y saber ya que yo he hecho a Él, a Dios, que yo he hecho a Él. Yo me veo con el martillo, con el clavo, gritando a nuestro Padre. Yo solo no quiero hacerlo más. Ese para mí es obedecer también. Es ya decir ya. Y obedecer es también recibir sus buenas nuevas, ¿no? Su evangelio de que Él nos salva, ¿no? Bueno, más que recibir las buenas nuevas, claro, el evangelio hay que recibir el Espíritu Santo, hay que recibir a Yeshua, a la mente de Cristo. Hay que entender que somos nosotros el templo de Dios y que Dios quiere morar en nosotros. Nada más que el templo, el alma, la tenemos como casa de ladrones, como cueva de ladrones. Como Yeshua halló el templo en Jerusalén, el templo físico, estaba sucio y contaminado. Así nuestra alma está contaminada de doctrinas, de sentimientos, de emociones, de pasiones, de planes, de proyectos, de una agenda bien gordota que tenemos, y hay que recibir a Yeshua. En cuanto a que la criatura vieja no quiere obedecer, pues desde luego, la ley de la carne no se sujeta a la del Espíritu. Hay una contradicción, una enemistad absoluta, y solo Yeshua puede darnos el poder, Él es el poder, para vencer la desobediencia y la incredulidad de la criatura vieja. Entre otras cosas, todas sus concupiscencias, sus apetitos. La criatura vieja quiere comer, fornicar, viajar, ser el número uno, tener comodidades, placeres, deleites, y por eso es que hay esa oposición, esa guerra. Pero Yeshua ya venció, así es de que no hay pretexto. Él ya cumplió Génesis 3.15. Él ya cumplió Génesis 3.15, y en Colosenses 2 se nos vuelve a decir que Cristo ya despojó al diablo de su poder y canceló el acta de los decretos que había en contra nuestra, absorbiendo todas nuestras culpas, quitando la condenación, quitando la maldición, cumpliendo la ley por nosotros, pero ahora darnos una vida de alegría. Dice en el libro de Esther,
del cual proviene o se deriva la fiesta de Purim, la fiesta judía, que cuando finalmente pues ya los judíos fueron salvados, proclamaron día de alegría, día de placer, un día. Con Yeshua es todos los días. Los judíos tienen Shabbat una vez a la semana. Con Yeshua es todos los días. Entonces hay que salir de la ley antigua, hay que salir del Antiguo Testamento. Con esto no quiero decir que hay que desecharlo. Simplemente hay que entender que Yeshua cumplió el Antiguo Testamento, la ley, para que ahora nosotros vivamos por gracia. Debemos entender que no podemos cumplir con la ley, porque la ley de la carne nos impide, el pecado nos impide cumplir con la ley. La ley es justa, santa y buena, dice en Romanos 7, pero tú y yo y todos los que están escuchando, vendidos al pecado, sin Cristo, sin Yeshua. Entonces necesitamos entender esto, reconocer esto y recibir el poder y la autoridad para empezar a vencer todas las manifestaciones del pecado: ira, celos, envidia, codicia, deseos de venganza, soledad, tristezas, codicias. Pero no va a llegar este poder si primero no estamos arrepentidos. Y el problema es que mucha gente quiere este poder, como Simón, en Hechos 8. Simón realmente no estaba arrepentido y por eso ofreció dinero a Pedro para que se le concediese el don del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que hoy sucede en la iglesia apóstata. Se llama simonía, querer comprar los dones de Dios o el don divino, el Espíritu Santo, con ofrendas y diezmos. No se puede. Ernie, básicamente es esto, o sea, volviendo al punto principal, hacemos un llamamiento. Estas personas que creen que lo más importante es orar, están muy equivocados. Lo más importante es caminar con Dios, o sea, obedecer a Dios. Esto incluye orar. De hecho, la persona que tiene el Espíritu Santo vive, como dice Pablo, en una oración ininterrumpida. La oración no es nada más arrodillarse y orar. La oración tiene muchas modalidades y niveles. Y pensar en Dios y hablar con Dios en mente, estar pensando en Él y vivir delante de su presencia es más que orar. Es más que orar. Entonces la persona que está con Dios vive delante de la presencia de Dios 24 horas al día. Esa es la oración ininterrumpida. Entonces pues hay que empezar a obedecer, hay que empezar a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos, que es morir a la carne, morir a yo, y seguir a Yeshua, padecer por Cristo, con Cristo, porque esa parte no la quieren. Y otra parte que no quieren es la disciplina. ¿Por qué? Te digo, pues quizás todavía no han sido plenamente redargullidos por el Espíritu Santo de quiénes son y quién es Yeshua. O a lo mejor sí, pero todavía aman más las tinieblas que la luz, como dice en Juan 3. Ese es un problema también de muchos. Sí aman la luz, o sea, Yeshua, pero aman más las tinieblas. Quieren las dos. Quieren las dos. Y Yeshua, ¿qué dijo? No a poder servir a dos. Decídanse. Al final, hay dos árboles, el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y el mal. Hay dos árboles y el camino para el árbol de la vida ya está abierto, ya no hay dos querubines, porque Yeshua es el camino vivo y nuevo, Él abrió el camino. Podemos ya acceder a ese árbol que de hecho en Apocalipsis 22 del 1 al 5 aparece en medio de la calle y su fruto es para sanidad y para muchas otras cosas. Excelente, Paul y Miseria. Obedecer y oramos mucho.